Bienvenidos al canal Conoce Galicia y otros lugares con Marcos Sancio. Estoy con Fran Ameixeiras. Estudiaste Bellas Artes en Salamanca. En Salamanca, sí. ¿Por qué en Salamanca, tan lejos? Pues en aquel momento, era el año 90, no había Bellas Artes en Pontevedra, tardaría un año más tarde cuando abrió la facultad, y era la única oportunidad que tenía, de estudiar algo que estaba un poco ligado con mis pasiones y con lo que me gustaba en ese momento. ¿Y cómo nació esa pasión por las bellas artes? Pues quizá por mi abuelo, que le gustaba mucho también, no fue artista de profesión, pero siempre le gustó pintar al óleo. Yo me acuerdo de niño que estaba con él cuando pintaba cuadros, veía sus libros, también le gustaba la escultura, era un tío muy polifacético en ese sentido, la fotografía. Y quizá por ahí pues me implicó un poquito para que siempre me gustara dibujar, pintar, fotografía, etc. El otro día hicimos una ruta fabulosa que la organizó el Ayuntamiento de Cuntis, ¿no? Sí. Para ver los petroglifos por la noche. Parte de los petroglifos de Cuntis, una estación muy importante que está muy cerquita de mi casa, que la conozco desde que era un crío. Está a 100 metros de la casa nuestra familiar y se llaman los petroglifos de Cartas. Hay otros petroglifos en Cuntis, pero bueno, en ese caso hicimos la ruta partiendo del pueblo, una ruta nocturna porque los petroglifos se ven muchísimo mejor de noche y se pueden explicar muy bien. Y continuamos después hacia la Casa de la Luz, que es la antigua fábrica de la luz del año 15, que daba suministro al balneario y al pueblo. Y allí se nos ocurrió también hacer una exhibición de fuego, que le íbamos a hacer en Castrolandín, que está muy cerca de la Casa de la Luz, y era donde pensábamos hacer el remate de la ruta. Pero coincidió que ese día era la noche de las Perseidas, Castrolandín estaba lleno de gente y nos vino muy bien porque tenía todo el sentido hacer una exhibición del fuego prehistórico en el lugar donde se generó la luz eléctrica en Cuntis. Hasta ese momento la luz era algo casi primitivo, con candiles, con lámparas de gas. Y lo hicimos además en la lareira donde vivía el señor que cuidaba de aquella fábrica y que era el que llevaba toda la maquinaria y todo lo que pudimos ver allí, que supongo que veremos. Sí, a continuación vamos a ver varias tomas de lo que hemos hecho. Y lo primero que te parece cuando estamos iniciando el recorrido y nos explicas todo allí en los petroglifos. A ver cómo cortan las niñas. Pero no vi, aparecen algunos vídeos, pero no. Como la de Pinocho. Pinocho fue a pescar, se le quitó la caña y pescó con la El monte Macaco. Así para que Fran, dime, ¿nos adelantas algo de lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a visitar los petroglifos de Cartas. Sí. Estamos ahora por un camino antiguo, por la zona de Arroza se llama esta zona. Vamos a ver ahora un túnel que, comunicaba, era a Canle do Muiño, un muiño que hay un poquinho máis adiante, Muiño de Barcos. E despois, atravesando a carretera, chegaremos a unha das zonas de petroglifos que temos aquí en Cuntis, que se chaman os petroglifos de Cartas, en Cardecide. Son petroglifos basicamente xeométricos, é o primeiro grupo que se atopou xunto cos de Cequeril, e a visita anterior visitamos outros moi importantes onde xa había cérvidos tamén, que están na zona de Arrán. Despois ao final pasaremos pola Casa da Luz, que é a primeira fábrica que producía electricidade no ano, máis ou menos no ano 15, aquí en Cuntis. Ali tamén falaremos do lume, do orixe, a primeira luz coa que se iluminaban nos tempos prehistóricos. Sí. E finalmente remataremos en Castrolandín, que está moi cerquiña dali. Castrolandín, que hoxe é noite de Perseidas, aproveitaremos tamén para unha plataforma ideal para ver o ceo, falar tamén da astronomía e a relación cos petroglifos. Muy bien, pues te seguimos en la ruta, después seguimos hablando y viendo las explicaciones. Moi bien. É un amigo do meu avó que se chamaba José Pena, que foi abogado, un tipo que estuvo na cárcel de San Simón, na guerra. El foi o que, con meu pai, viñemos aquí a ver este petroglifo, un día nos enseñou, e a él lle enseñara o descubridor, que era un maestro que se chamaba Carlos Paracha, tamén foi represaliado na guerra, mandaron pa aquí, él era de Marín, ten un instituto en Marín, dedicado a él, un instituto de secundaria, creo.
y él era un tipo, bueno, educado pues na República, nos valores así de Escola Libre de Enseñanza, de levar os rapaces aos sitios, enseñarles cousas, iban as mámoas, daquela non había profesión de arqueólogo, era xente aficionada, moi metida no mundo, e levaba moita xente agora de 70 anos, teñen un recordo vivísimo desa persona, que os levaba as mámoas, excavaban daquela, todo que topaba o entregaba despois ao Museo de Pontevedra. Descubriu o menhir famoso de Moraña, que foi un dos primeiros localizados en Galicia, despois se descubriron moitísimos máis, menhir da Lapa, e deu conta de moitísimos petroglifos que había por aquí. Era un mestre que además estaba en contacto con investigadores importantes do seu momento, como o fillo de Ramón Sobrino Buigás, que non sei se sabedes que foi un dos pioneiros da arqueoloxía galega e que dou a coñecer estes petroglifos ao mundo. O seu fillo, que foi o que coñeceu Paracha, é Ramón Sobrino Lorenzo Ruza, pois se moveu moito tamén por esta zona nos anos 40 e 50. E o fillo deste señor, que además tiñan unha casa aí en Cequeril, desde onde facían as excursións, tanto a Campo Lameiro como toda esta zona. Tamén tiñan outra casa en Pollo, e por eso deron a coñecer moitísimos petroglifos daquela zona da ría tamén. Pero, bueno, en concreto con Paracha foi o que lle anunciou estes descubrimientos a Lorenzo Ruza, e foi tamén os que dou a coñecer un pouco nas publicacións incluso internacionales. Lorenzo Ruza estaba en contacto, igual que seu pai, con investigadores de toda Europa. Non só descubrou este petroglifo, sino outro que estamos intentando localizar. Eu estou nun grupo que se chama Colectivo Arrula. Nos movemos, bueno, se moven máis pola zona de Compostela, eu un pouco son o que máis ao sur estou, e dou conta un pouco da chágregos desta zona. Logramos revelar todos os negativos deste señor, de Ramón Sobrino Lorenzo Ruza, grazas a don Ángel Sobrino, que é o seu bisneto, perdón, era tío del, era tío avó del. E bueno, nos deu a oportunidade de ver todos os seus negativos, que é importantísimo, negativos e diarios, porque ele apuntaba minuciosamente por onde había pasado, os seus encontros con Carlos Paracha, este mestre, que lle enseñaba os seus descubrimentos. Carlos Paracha un pouco era o que se movía polo terreno e daba a coñecer todos os seus descubrimentos a esa persona. E grazas aos seus negativos, pudemos saber que unhas fotos que se publicaron, supuestamente era este petroglifo, se publicaron en unha das primeiras monografías que hubo de petroglifos da provincia de Pontevedra, fixo de Antonio de la Peña Santos, que ainda hasta hai pouco traballaba no Museo de Pontevedra, é un dos máximos expertos en arte rupestre de toda Galicia. No seu momento, nos anos 80, recopilaron un volumen con todos os petroglifos que había. Nese momento só se coñecían este grupo e os de Cequeril. Todavía non se descubrira o grupo de Arrán, que foi a anterior excursión que fomos, que esos descubrimos nos anos finais dos 90, donde temos cervos, os únicos cervos que hai en Cuntis están ali, cerca do polígono industrial, e estamos ampliando a zona porque están aparecendo máis cousas. Pero, bueno, gracias a labor de, bueno, nesa monografía que vos explicaba, de García, creo que era García Len, pero bueno, sobre todo era de la Peña Santos, ¿no? Que é o arqueólogo conservador do Museo de Pontevedra durante moitísimos anos, casi 40 anos. E prácticamente o que coñece a maioría dos petros de Galicia, como foi además o que os deu a coñecer tamén, seguiu a laboura de Ramón Sobrino Lorenzo, e continuou, e gracias a él pues, temos os calcos de prácticamente os petroglifos máis coñecidos de Galicia. Pero él comentou e fixe unha referencia a un petroglifo que decían que era daqui, deste monte de Outeiro de Cartas. Poñía además referenciado que a fotografía era de Carlos Paracha, e eu vin que a foto non coincidía con este petroglifo, e eu pensei sempre que estaba enterrado por aquí, porque moitos veciños, incluso eu coñecí un señor desta casa, bueno, Piñeiro, que de neno axudou a Paracha a limpiar a pedra para facer as fotos. Se acorda que lle pagou unha peseta daquela, eran rapaces. Os pintaban con tiza naquele momento, eran, pues, ahora se ten moito cuidado con pintalos, non só poden facer expertos, pero bueno, grazas a esos pioneiros temos fotos de cando se descubriron. E nese libro aparece referenciado un petroglifo que non nos encaixaba con este. Resulta que, vendo os negativos de Lorenzo Ruza, sabemos que ese petroglifo non era aquí, sino que estaba situado pola zona de Rebordelo, o sea que temos varios retos aquí para seguir descubrindo cousas, porque por alguna zona, e creo máis ou menos saber cal, pode ser tamén que, como estaba moi cerca da carretera, pudo haber sido reventado en alguna ampliación da carretera nos anos 50,
pero es posible que se non encontramos a pedra exacta, que ten motivos do mesmo nivel que esta, unha pasada, ten unos grabados espectaculares. Pero bueno, pudemos ver a secuencia de fotos, gracias a casiñas que aparece, claro, o monte era moi diferente, non había eucaliptos, pero bueno, podíamos situar máis ou menos o sitio. E bueno, a veces hai que facer non só labor arqueolóxica e de campo e de buscar nos montes, sino tamén buscarnos nesos investigadores que naquel momento, pois, no, coas súas limitacións, pois, partimos duns diarios, nos comentan dese descubrirlo porque viñan dos petrolíferos de Cequeril, viñan hacia esta zona e fixeron primeiro fotos aí en Rebordelo e logo fotos desto, vale? Pois eso, tamén hai pouco encontrei nesta ladeira así por cerca de Laxos. Temos outros dous outeiros aquí nesta área con petroglifos máis pequenos, a zona onde está a casa do outeiro, ali temos un tamén, máis pequeniño, pero é un petroglifo que prácticamente vas desde a carretera, vale? Cando lle dá o sol, poucos petroglifos hai que, pois eso, aparcas o coche, era unha pedra además que usaban como pedra escorregadeira os rapaces, como o tobogán da aldea, e ali hai uns círculos concéntricos. Ora, este é o grupo máis numeroso, bueno, vamos, xa veredes que aquí, ainda que só vemos agora un moi marcado, aquí hai como 30 círculos. E hai que pensar tamén, bueno, estamos falando de gravados de hai 4.000 anos, idade do bronce, isto é anterior o que coñecemos como mundo celta, que digamos que sería o mundo dos castros, non? Con todas as súas connotaciones e, bueno, hai moitas discusións sobre se eran completamente celtas ou de influencia celta, etc. Tamén había influencia mediterránea, moitísima, incluso nesta época anterior. É dicir, este é un mundo anterior aos castros e inmediatamente posterior ao mundo dos dólmenes e do megalitismo. Estamos falando hai uns 4.000 anos, entre máis ou menos aproximadamente ano 1800, 2000 a.C., hasta o inicio da cultura castrexa, onde cambian os modos de vida, aproximadamente ao século X a.C., 900, que cando empezan estes poblados que antiguamente estaban en zonas como esta, cerca de... pastoreaban, tiñan gandeiría, cultivaban. A agricultura se había iniciado na época anterior, cando facían esos grandes dólmenes, e nesta época era unha continuación dese mundo, pero coa diferencia de que xa habían descoberto o bronce. Tiño aquí unha machadiña de bronce. Tiño unha machada tamén de... Isto é unha réplica que fixen eu no río, un pouco a transición destes dos mundos. O neolítico, chamámoslle, pasan de ter a pedra labrada, pedra tallada, a ter pedra pulimentada, non? Este tipo de machados é un símbolo un pouco tamén, para eles non só era unha ferramenta que usaban para desbrozar grandes áreas, empeza a primeira transformación da natureza, empezan a crear grandes zonas de pasto para tener ganado e para cultivar, pero sino tamén empezan a usarlos con ese doble uso de armas tamén de poder e de guerra, porque os grandes cambios suceden no neolítico, deixan de ser cazadores, recolectores, de vivir en covas, todos temos a imaxe das covas de Altamira, aí vemos escenas de caza, dependían exclusivamente da caza todavía e dos frutos de temporada, se desplazaban en territorios, pero no neolítico cambia todo eso, e empezan a sentarse no territorio, porque xa domestican animais e plantas, e hai unha transformación social importantísima. E cando aparece o metal, pois toda esa transformación se agudiza ainda máis, mellora a agricultura, e iso significa tamén que deixan de ser sociedades máis ou menos igualitarias e pasan a ser sociedades pois onde hai diferentes clanes, hai uns xefes que mandan máis que a plebe, se forman os primeiros grupos políticos ligados en torno ao mundo das armas, do metal, dos guerreiros, e por outro lado o mundo dos religiosos, o mundo dos chamáns. Aí vemos esa división política tamén que vemos hoxe en día, o mundo político ligado á conquista e ligado aos ejércitos e bueno, dominar territorios, e por outro lado o mundo religioso que teñen o poder polos coñecementos. E moitas destas pedras sabemos que había aquí unha mente que seguramente en herdanza dos seus antepasados tiñan moi claras moitas cousas, moitas nocións astronómicas, astrolóxicas, quizá tamén de curación, de ervas, a figura do chamán que vemos en todas as culturas do mundo, pues posiblemente aquí había moitísimo deso. Ao principio os investigadores pensaban que
que se había importado este tipo de figuras desde o mundo mediterráneo. Ahora hai quen pensa que pudo xurdir aquí mesmo en Galicia este tipo de figuras e chegar a outros lados. Sempre temos a idea de que o mellor ven de fora, pois a mellor foi ao contrario, a mellor isto se expandeu desde aquí. Pero bueno, está moi claro a influencia dese comercio primitivo, dos metais, ese intercambio cultural. Había xa globalismo naquel tempo, o sea, ahora todos sabemos que pulsamos unha tecla e vemos o que pasa en calquer parte do mundo. Naquela época todo era moito máis lento, os contactos eran máis lentos, pero chegaban influencias de zonas moi lonxanas. E a vía marítima, Galicia estaba entre o mundo atlántico e o mundo mediterráneo. Estos petrolíferos tamén van a aparecer en Irlanda, en Escocia, sobre todo xeométricos. Sin embargo, os animais, os zoomorfos, todo que temos unha riqueza inmensa pois, en grandes cérvidos, escenas de cabalos e tal, esos son máis exclusivos de Galicia. Tamén aparecen no norte de Italia, en Noruega incluso, pero por exemplo na zona de Bretaña ou de Inglaterra e Escocia son idénticos os de aquí, pero ali non aparecen cervos, unha particularidade. E a maioría dos que hai en Galicia, 80%, casi, ainda que os máis espectaculares son de animais e de cervos, pero casi sempre, salvo zonas como Campo Lameiro, que hai moitísimos cervos, fora de aí é máis difícil telos. De feito, aquí en Cuntis, a maioría dos que temos son geométricos e só hai un par de grupos aí na RAN que teñen cerviz. Bueno, vedes o que vos decía da forma da entrada do laberinto, vedes que non se pecha completamente, senón que ten unha abertura por aquí. Incluso sabedes que moitas destas figuras de circos concéntricos, capzoleta central, a veces teñen moitos radios. Despois veremos que en Castrolandín hai un petroglifo 2000 anos anterior ao Castro, onde un deses radios curiosamente apunta ao Monte Xabre. Pensamos que era por un motivo astrolóxico, porque precisamente o equinoccio desde ese punto, en Castrolandín, o equinoccio de primavera e o equinoccio de outono, o sol se pon xusto no Xabre. E hai que ter en conta que eles non facían estas cosas en calquer pedra por capricho. Seguramente aquí sucedía algo tamén cos astros, cos montes cercanos, e, bueno, eu teño unha teoría que os explico despois. Pois nada, vemos aquí algo, cando teñen estas formas que nos recordan a laberintos, pois a nomenclatura arqueolóxica chamalles laberintoides. É como se quixeran facer un laberinto e era unha figura bastante complexa e a mellor non todos sabían facela e imitaban os laberintos. Bueno, non está moi claro, ¿no? Pero bueno, realmente parece que ten unha entrada, vale? Por esta salida por aquí. E se nos fixamos ben, bueno, aparte de cazoletas, que é o elemento máis simple que eles facían, por suposto eles repiqueteaban a pedra non con metal, tiñan bronce e cobre, pero nunca o malgastarían para eso. Eles veñen da cultura da pedra e siguen grabando isto en pedra. Aparte que o bronce e o cobre son metales moi bons para caza, para algún tipo de ferramentas, pero malísimos para traballar pedra. Son un metal moi dúctil, ¿no? E bueno, simplemente eles collían seixos, que era bastante máis duros, cuarzo, pedras percutores de cuarzo e picaban. Desde logo explicaremos tamén en Castrolandín como facían. E posiblemente había un pulido e unha abrasión final, por eso teñen este aspecto desgastado. Vale. E aquí pasa o que pasa en moitísimos petrolíferos tamén con figuras xeométricas. Hai un motivo central moi marcado. Quizá é posible que aquí viñeran en determinados momentos do ano, quizá en certos equinoccios, quizá cando a lúa salía por aí polo Castro Sevil, que os falarei deso despois. En moitas destas pedras estamos seguros que a influencia astronómica é brutal. O sea, hai quen pensa, hai unha teoría clásica que pensa que poden ser símbolos solares, tamén poden ser símbolos lunares, pero en outros petrolíferos incluso os círculos se poden interpretar como trampas, porque hai cervos que van hacia eles. Hai quen pensou que tamén son como mapas do territorio, e en vez de trampas podrían ser cervos que van a abrevar a un manantial ou unha zona de pasto. Non hai un consenso generalizado. Digamos que isto era un símbolo que quizá, depende del contexto, usaban para unhas cousas ou outras. É como se dentro de 1000 anos, nas ruínas, digamos que hubo aquí un apocalipsis o que fora. Bueno, esperemos que non, pero pasa outra civilización e empezan a investigar as cidades que había naquel momento e descubren cruces. Pois unha cruz, por exemplo, pensado, unha cruz nun hospital non é o mesmo que unha cruz nunha igrexa, vale?
son o mesmo símbolo, en lugares diferentes significa cosas diferentes, ou unha cruz nunha farmacia, bueno, é dicir, ou nun cementerio, é dicir, cada... Pode ser o mesmo símbolo, e aquí podemos ter círculos, e non tes... Aquí eu estou convencido que están ligados ao tema astrológico, pero en outros contextos pode ser outra cousa. De feito, tamén hai unha pedra moi bonita na zona, bueno, que descubriron esta xente da Rula na zona de Compostela, que a pedra é alongada, parece unha muller deitada, incluso a pedra de forma natural ten como dúas pernas. E na zona da barriga ten un círculo concéntrico, pareciera como se fora unha alegoría un pouco da fertilidade, non? E tamén eso vai ligado a culturas de... Bueno, aparte que estos motivos están en todo o mundo, o sea, isto é algo que temos, o cerebro humano ten na cabeza desde tempos inmemoriais, hai en América, en calquer parte do mundo. E si hai figuras imponentes do universo, o Sol, a Lúa, teñan os círculos na cabeza, bueno, un mogollón de formas, desde os nosos ollos hasta as gotas de agua que caen nun charco, hai moitísimas cousas. Pero hai zonas do mundo onde tamén relacionan isto coa fertilidade, vale? Co embigo incluso do corpo. Hai unha conexión tamén destos radios, bueno, quizá da fecundación, hai moitas teorías. Eu nesta pedra concretamente me tiro máis pola versión máis astrolóxica ou astronómica. Bueno, vamos a ver que eles aproveitan as grietas. Isto de día é imposible que o vexades, vedes? Cada panel, digamos, cada división entre grietas naturais aproveitan para poñer círculos diferentes. Casi podemos contalos, vedes? Hai un pequeniño, uno, outro aquí, outro... Por certo, aquí temos un que invade esa línea. A veces aproveitanos para facer un radio como este, pero outras veces prácticamente as cortan, ou lles daba igual. A pedra non cambiou en 4.000 anos, as ten as mesmas fendas e todo. Aquí hai outro, xa temos 5 casi por aquí. Tens que andar con inverno, onde máis ao sur chega no inverno e logo volve outra vez cara ao verano. Por esos días son máis cortos e sale un pouco polo sur e volve a poñer. Pero esas eran datas importantísimas naquel tempo. Pensamos que non son coincidencias que haya esos alineamientos de círculos justo nesas épocas importantísimas. Este é un que descubreu Heitor e Mais Martín, Outeiro do Moucho, que tamén é increíble. O sea, estos... Sigue estando tamén no polígono... Sí, este xa está no lado da carretera do polígono. Tamén, bueno, eso é unha área arqueolóxica de primeiro nivel. Fixadevos todo o que hai nesa pedra. Isto casi parcialmente pode ser unha espiral, bueno, logo hai... Curiosamente hai algúns petrolíferos como aquí moi pouco marcados e outros super remarcados. É posible que os remarcaran en determinados momentos, os retocaran, bueno, son unha hipótesis que eu teño. E tamén é curioso que toda esa zona da Ran aproveitan os lombos das pedras, como para darlles volumen. Este está nun lombiño, este tamén. É dicir, aquí nesta zona non vemos tanto eso, pero ali é moi característico. E despois están os cervos, bueno, despois increíbles, non? Os cérvidos que son tamén unha pasada. Que curiosamente non se parecen en nada aos veciños de Campo Lameiro. Había como escolas locais, non? E son... Sí, cada zona tiña o seu estilo. Estos se parecen máis aos que apareceron ao lado do laberinto de Outeiro do Cribo, en Meis, que son cervos así moi alongados. Incluso cos do Barbanza. Sí, cos do Barbanza tamén. No Barbanza son dese estilo. Aquí non teño a foto do principal. É o interesante, non é que apareza un cervo ou outro cervo, é que están alineados. Sí, como se fuera unha representación dunha manada, non? Casi. Incluso algúns parece que teñen movimento, chimpando, ¿veis? Este co cu para arriba. En Campo Lameiro son máis redondiños, máis naturalistas, teñen o cu sempre moi característico redondiño, así. A veces é unha línea que pecha o animal, neste caso vemos as patas separadas. Que redondín a mellor dunha sola línea, panche un cervo, un cabalo. Cada zona ten a súa particularidade. E tamén temos o círculo. E eu aquí me parece ver unha figura humana, pero bueno, só hai que verlo ali in situ. Cando vin o 3D, vedes aquí casi parece que hai un personaxe aí. É posible, pero bueno, hai que... Juanso, que era de noche en principio, dije, es una locura. ¿Quién va a andar de noche por el monte con linternas? Pero después allí, cuando te veía a ti, con el reflejo de la luz, se veía todo mucho mejor. Sí, es lo que tienen los petrolíferos, que no es un monumento que tenga una espectacularidad como pues puede ser un dolmen, una iglesia románica, es decir, si no vas con la luz adecuada en un momento adecuado,
es posible que pases por las piedras y aunque tengan grandes maravillas, es muy difícil verlas si no eres experto, ¿no? O si no estás acostumbrado. Entonces, o bien usamos las visitas nocturnas para que todo el mundo tenga acceso a una visión espectacular, porque ya visteis que hay elementos de esas piedras que solo los puedes ver con una iluminación nocturna, o bien vas de día y bueno, hay trucos como usar un espejo y rebotar el sol haciendo sombra en el petroglifo. Mojarlos es otra opción, porque por sí mismos a veces, si vas a una mala hora de luz, es muy difícil verlos, o esperando al amanecer o al atardecer, que no siempre es posible, según, o a lo mejor está nublado. Pero son elementos que, salvo algunos que sí que en cualquier condición de luz son espectaculares y los puedes ver bien, que es los casos más raros, pues siempre necesitan un apoyo logístico, digamos, para poder, con 4 trucos, poderlos ver bien, y la forma de verlos de noche pues es la ideal. Hay elementos de las piedras que es imposible, ni palpándolos de día puedes verlos. Vamos a ver al final, cuando coges un papel y le pasas calco, sí, un frotas, más grado 1, y ahí no sabía yo esa técnica, lo vemos en el vídeo. Sí, sí. Castros, antes que castros, eran lugares tamén de veneración, por ser lugares donde pues eso, tiñan certo control astronómico e usaban casi como un calendario. Bueno, vades a ver, xa fixemos antes unha proba, vamos a fazer outra, como se fai un frotage. O podes aguantar un poquinho? Antes de que existira a fotogrametría, o método máis exacto e máis obxectivo para registrar un petroglifo, que un petroglifo, hasta que non o registras, hasta que non sacas esa información, é como unha pedra máis. Así, todos estos métodos pues, como a lectura, ¿no? E deixar constancia e poder trasladar a fotografía, a papel, ou a información que foi transmitida hai 4.000 anos. Pois hasta que non facemos isto, pues realmente non sabemos que o que hai. Sí, o hai, porque hai veces que pensas que hai un petroglifo e resulta que son surcos naturales formados por la erosión ou por lo que fuera. E nada, isto é tan simple como poñer un papel, neste caso colle un trapo. Si non temos papel carbón, podríamos usar fentos, que dá un color verde moi bonito. O fento ten ese verdín que además non é demasiado húmedo e non rasga o papel. E a veces incluso combinar o carbón e rematalo co fento, fija o carbón e dalle un tono moi bonito. Pero bueno, por eso si un día non tendes carbón, se podes hacer con fento. Es simplemente repasámoslo e toda esa información, e digo que é o máis obxectivo porque isto, faga o que non faga, sempre va a salir a mesma información, non? Se o faz ben, vamos. En cambio, outros métodos como é pintalos con tiza coa observación, por exemplo, nocturna, e despois poñéndole un plástico e se poñen uns plásticos e se pintaba con rotulador sobre esa tiza. Aí xa hai moita interpretación, pois hai un que lle parece ver un rabiño dun cervo e outro lle parece ver unha cornamenta, outro lle parece ver unha cornamenta enorme e non é tan enorme, porque claro, vedes que hai moitas grietas naturais, é fácil confundirse. Non é, en Galicia non temos como en Italia hai unha zona de petroglifos en Valcamónica que son pedras pulidas por un glaciar, e é como, e aí cualquier percusión se ve pues como blancos ou como negros sobre blanco, vamos. Aquí non, aquí temos o granito irregular, con moita erosión. Despois de 4.000 anos hai moitos surcos que hai 4.000 anos non estaban, e non é sempre igual de fácil ver. Bueno, vedes aí o circulillo pequeno? Sí. E vedes os dous radios, bueno, se ve sobre todo este radio moi ben. Sí. E este non se ve tamén. Pero bueno, nos sale unha copia. Ahora movino un pouco, por eso se ve unha imaxe doble. E eso, se tuviéramos os fentos, rematamos. Pues nada. Muchas gracias. Este Petro de Castro. Un aplauso. ¿Algún grupo más? ¿Cómo se te ocurrió eso? Bueno, ya es una vieja técnica arqueológica, los frotas, hace ya unos cuantos años. Las primeras técnicas eran de pues, pintado en tiza, que ahora mismo está muy restringido solo al ámbito arqueológico. Las piedras hay que leerlas de alguna manera, hay que registrar lo que hay allí. Los primeros arqueólogos las pintaban y se apoyaban de la fotografía. Y luego también se hacían planimetrías. Hay un arqueólogo que mencioné en la ruta, que es Ramón Sobrino Buigás,
que tuvimos, bueno, en un colectivo en el que estoy, que se llama Colectivo Rula, tuvimos acceso a sus archivos y hemos visto cómo él trabajaba con papeles milimetrados, hacía mediciones muy precisas para llevar lo que veían en la piedra pues al plano, ¿no? A una vista cenital, y así tener una lectura de lo que había. El mundo del registro de los petroglifos es algo que va cambiando según van avanzando las técnicas. Posteriormente, en los años 70, se ponían plásticos sobre esas piedras que se habían interpretado manualmente y dibujado en tiza, y también eso se llevaba a una pared plana y se fotografiaba. Y el calco surge, yo creo que a principios de los 80, era una técnica que ya era conocida, era la vieja técnica de calcar una moneda con un lápiz. Pues es lo mismo, pues poniendo un papel sobre la roca y pasándole un calco. Es una técnica que se considera algo invasiva, por eso en teoría pues hay que pedir permisos para hacerlos. Hay piedras que no se deben tocar porque tienen alteraciones por el fuego y podría ser delicado tocarlas, pero hay algunas que no tendrían ningún problema. Pasa poniéndole un papel y haciendo con un carbón por encima, como hemos visto, pues se reproducen exactamente todos los elementos. Además es una técnica muy subjetiva, quiero decir, una técnica muy objetiva, porque subjetivo es cuando los arqueólogos las pintaban e interpretaban lo que había allí. En cambio, gracias al frottage, aunque sean arqueólogos diferentes, sí, lo que te sale allí es como un revelado, como una fotocopia de lo que hay en la piedra. Y posteriormente, ahora en los últimos años, usamos mucho la fotogrametría. A través de fotografías y programas informáticos puedes reproducir también la tercera dimensión de la roca, que es algo que no hacían las anteriores técnicas. Entonces son informaciones que vosotros, los expertos, los que vais analizando los petroglifos, vais sacando esas conclusiones. Sí, bueno, ya te dije que no me considero experto, pero bueno, me informo a través de expertos que saben realmente. Seguimos con nuestra conversación, nos hemos puesto un poco más lejos, sí, porque oye, entre la música y todo nos está costando mucho. Estás tan ocupado estos días, ahora nos vamos a meter con todo lo que haces. Muy bien. Muy interesante lo que tú dices, la alineación, con los astres, con todo eso. Otro día cuando estaba con Anso me decía, con el móvil, ahí está Júpiter, tal, parece que la línea de la piedra mira hacia ahí. Sí, bueno, esas cosas hay que comprobarlas bien. En aquel caso tienen más que ver con la luna, sí, y su nacimiento en una época determinada detrás de un monte que tiene forma de pico, casi piramidal. Bueno, cada piedra tiene sus factores, pero hay algunas que pueden estar alineadas con los solsticios, otras con la luna, depende. Haciendo eso, la verdad que a mí no sé, el tiempo no se me hizo largo, porque cuando te están enseñando y una persona que conoce, lo que te está explicando tiene todos cierto sentido, ¿no? A lo desconocido, pero que tú dices, anda, pues como lo explica, parece que esto ha sido así, aunque no hemos estado ahí, ¿verdad? Hace 4.000 años, ¿no? Después tú mira que cuando yo me fui, le dije a Miguel, mira, no sé, estarán ahí toda la noche, porque estaba así rodeado de gente y eran ya las 2 y pico de la madrugada. Continuamos viendo el petroglifo de Castrolandín, que también precisamente es un petroglifo en un castro, 2000 años anterior al castro y también alineado con el equinoccio, con el sol poniéndose en un monte muy destacado desde el castro, que es en el equinoccio de otoño y primavera. Hay una línea del petroglifo que marca ese punto importante. ¿Y a qué hora acabaste? Pues después de que os fuerais, media hora o 40 minutos después. Sí. 3 y pico de la madrugada. Sí. Vimos las Perseidas y fue completa la noche. Muy bien. Sí. Vamos ahora a ver lo del fuego. Muy bien. Porque también cuando fuimos a la Casa da Luz, ¿no? Allí hiciste una demostración de cómo hacer fuego. Lo vemos, como lo explicas. Muy bien. Y los sistemas de facer o lume, tradicionalmente, e incluso hai xente maior que aínda conserva algúns sistemas que recordan moitos da prehistoria, e sistemas como este que vades a ver agora. Isto era o sistema que había, e aínda hai vellos que se acordan, cando non era tan fácil ir a unha tenda a comprar uns mistos, era o eslabón, que chaman. Hai sitios onde lle chaman o olivón, hai moitas variantes deste nome. Isto prácticamente era o mechero romano, e é o máis parecido aos primeiros sistemas de facer lume, que eran por percusión de dúas pedras. Pois, decir, facían unha pedazo, se apagamos un pouco as luces, se vedes ben que chispas salen de aquí, non? Pois este foi o primeiro sistema que pensamos que se usou, vedes ben? Vale? Seguramente moitos de vos practicastes algunha vez, si petamos dúas pedras, neste caso
por ejemplo, vedes dous sílex, isto é sílex, podía ser un seixo perfectamente, pedernal. Si petamos dúas pedras iguais, incluso hasta o granito pode saltar unha chispa. Vedes que hai unha chispiña aquí. Apagade un pouco alguna luz. Apagada. Vedes unha chispa aquí, verdad? Sí. Pero esta chispa é moi instantánea, isto non salta. Durante moitísimos centos e miles de anos, ainda que cada vez máis os descubrimentos arqueolóxicos retrasan a fecha da aparición do descubrimento, porque realmente o lume estaba aí, estaban os lumes forestais fortuitos por un rayo. A xente da prehistoria coñecía o lume, o que pasa que éramos como calquer animal, escapábamos daquelo. En principio estábamos por instinto, como calquer bicho, escapábamos deso. Comíamos carne crúa, estábamos adaptados como podíamos a un medio moi hostil, pero en principio o lume era algo perigoso. Hubo unha etapa onde deron un gran salto que foi algún individuo un pouco o máis tolo ou máis avispado, podía ser as dúas cousas. Un día decideuse a chegarse a un lume natural provocado por calquer rayo, o máis probable que foran rayos, e en zonas volcánicas pues, tamén se provocan lumes por eso, pero non era algo que sucedera todos os días. O lume é algo, un fenómeno físico, pero químico tamén, pero na naturaleza non está, salvo días excepcionais de calor. Bueno, hai 2 anos ou 3 en Portugal hubo un lume provocado precisamente por un rayo. Pero bueno, pues digo que en plena naturaleza, nunha época que bueno, como vos digo, cada vez va cambiando, pero os primeiros lumes recollidos da natureza se datan aproximadamente hai uns 300.000 anos, ainda que se pensa cada vez máis que foi incluso antes. Hasta ese momento pues vivían como podían, como vos decía. Pues nese momento como os decía, algún iniciado da aldea, algún que tiña unha mente un pouco máis, quizá máis tola, pues achegou aquelo que era en principio peligroso, colleu unhas brasas, levou unhas á tribu, seguramente a onto escándalo e a fuxida da maioría dos da tribu, porque en principio pensaban que aquelo era peligrosísimo, había que escapar delo. Vos colledes calquer animal que non este acostumbrado ao lume dunha casa, escaparía delo, non? Pois resulta que si aquelo pues, empezaron a ver que si o coidaban, si non lle botaban demasiada leña, podían controlalo, e de repente descubren unha serie de ventaxas que nunca máis quixeron abandonar, é dicir, luz, que máis cousas pensaban, calor, vale, todo o que pensamos cando pensamos no lume. De feito, hasta non hai moito, Cocinar. O lume era o centro das casas, as lareiras, todos os que somos os que sodes da aldea, que non son da aldea, pero me gusta a vida da aldea e coñezo un pouco, pois todos sabemos que o centro da casa da aldea é a lareira, verdad? Así se conocía, non? Hoxe sustituímos as lareiras por esas teles planas, antes se contaban historias, se socializaba, hai moitas máis cousas que luz, calor e cociñar alimentos, é dicir, se socializaba moitísimo máis, se prolongaban as horas do día, é dicir, o lume nos fixo evolucionar como seres humanos. Gracias ao lume tamén se desarrollou máis o noso cerebro, porque saliron moitísimos inventos a partir do lume. Era algo que era imposible renunciar a él unha vez que se foi descoberto. E como vos digo, a palabra fogar e a palabra lume eran sinónimas. O fogar era o centro das casas. Despois vamos a ir a Castro Landín. Esto se ten atopado en covas exactamente igual que esto, en algunhas covas donde se preserva por as arcilas, se preserva madeira, que é moi excepcional. Pero aproveitaban ao máximo como fixemos isto. Aquí hai lumes da zona de Campo Lameiro, bueno, do parque arqueolóxico que traballei eu ali, isto foi un dos primeiros pais que usamos seguramente. Madeira de edra que vai moi ben, ten que ser un pouco blandiña. A varilla creo que é piñeiro, casi toda. E iso, é unha madeira máis dura sobre outra máis blanda. Sempre ten que ter un tiro, é dicir, practicamos unha incisión, estas son novas, por exemplo, un pequeno buratiño, e o tiro é esta muesca. É tan importante que salga o serrín que se vai combustionar como que entre o aire. Se non hai tiro, se non hai aire, como sabemos polas chimeneas modernas, se non hai aire non va a prender. Podemos facer moito fume, moita negrura, pero non faría, non prendería. Vale. A clave está que vai salindo un cono de serrín e unha vez que ese cono chega ao punto de fricción, pois é cando se prende. Pasado para verlo. Bueno, vou intentarlo aquí, vale, sin máis. E alúmbrame porque senón a ver se me podo instalar aquí. Bueno, necesito unha folliña, buscarme unha folla seca. Porque... aí hai varias, home. Vale, xa está. Ahora necesito buscar unha buena
unha buena muesca que teño aquí, unha folla onde va a caer a brasa, a tabliña, a yesca hai que tela a man porque esa é a segunda fase que onde podemos perder o tema, sí. E despois deixame o fungo yesquero ese. E este é un arco de lume. O primeiro sistema era a man, pero isto levaba moitísimo tempo, ainda o fan os masai, vin por aí un vídeo de 3 masai turnándose cunha varilla así de longa, bueno, os brazos que teñen eles tamén son de medio metro, cada antebrazo, claro. É dicir, os tipos, entre 3, necesitaban ser 3 tipos e se iban turnando porque dá un chollo terrible. Ahora, unha vez que descubren as cordas e os arcos, fan unha especie de taladro. As cordas que eran pieles? Cordas ou ben as facían vegetais ou ben de tendón de animais tamén, de animales. Os tendóns nos alá en Campo Lameiro fixemos corda con tendón. Vamos a... Este é un oso onde apoio a varilla, donde tamén se vai producir tanto calor como abaixo, É dicir, a veces sale antes o fume por arriba que por abaixo. E a mal podes incluso queimar. Bueno, así é como prendemos a fogueira de San Xoán case todos os anos, cando se facía. Bueno, penso que xa temos aí. É importante non respirar isto porque afogas. Nada, que cando empezamos un buratiño novo casi sempre temos garantías de que funciona a primeira. A veces aproveitando os buratos vellos tardas un poquinho máis. Bueno, a clave é que se fumega é que xa temos aí brasa, vale? Está consumindo ese serrín que saleu. Bueno, vamos con cuidado. Ahora vamos a preparar ben a camiña. Vou asegurar a brasa con o fungo yesquero, por si se me apaga na seguinte fase, que é bastante fácil. O bo deste fungo é que consérvase aí e non se apaga, vale? Bueno, me equivoquei, se apagou. Isto non é unha ciencia exacta. Bueno, isto deixámoslo aí. Tamén se apagou, igual está algo húmedo. Manolo, soplalle un pouco, anda. No, demasiado non, ni moito non. Non pode ser moito. Xa así. Bueno, ahora tanta fricción eu que hai moitas yescas. Estou usando ahora raíces, este algodón dos chopos, que a moita xente lle molesta, pero eu cando aparece estou encantado. Estes algodóns dos chopos, sabes, que se meten nas casas e en todos lados. Bueno, pues nada, facemos yo como un niño, non? E agora levamos a brasa aquí. Con moito cuidado, facemos yo. Facemos a soplar. Normalmente pido yo aos rapaces que soplen. Estamos aí, está. La locura non me habla. Pero bueno, sácase todo. Importante tamén a humedad, que non este moi húmedo. Esa gente os chorizos son un momento de fumalos. Más quedar. Bueno, vamos a dar un aplauso, joder. Mira aí para aí. ¿Qué? Bravo. Ahí está. A piña, a piña. Vas muy preparado, ¿no? Para no solo es los petroglifos, sino también hacer fuego. Sí, bueno, esta ruta se trata un poco que se vivan experiencias y hay patrimonio, como en este caso la fábrica de la luz, que fue la primera fábrica donde se produjo la energía eléctrica en el lugar de Cuntis, promocionado, como nos explicó allí, pues, por el dueño del balneario en aquel entonces, en el año 15, Marcial Campos.
fabricaron para tener producción para el balneario y además para dar electricidad a la villa de Cuntis, que hasta ese momento se iluminaban con candiles, con velas, con lámparas de carburo. Entonces era un sitio ideal para explicar el origen del fuego y de la luz y todo lo que implicó eso en la evolución humana, un poco. Al final Sí. salió allí un buen fuego. Sí, salió bien. Además en la lareira, justo en el lugar donde se hacía fuego, que quizá hace 80 años que no se hacía fuego en ese lugar, ¿no? Llego a saberlo, llevamos unas sardinas y También, ya rematamos sí, el día. choricillos ahí. Churros. Después también haces, aquí tengo tu tarjeta, Sí. aquí en tu tarjeta, con todo lo que estamos viendo, haces réplicas de arte rupestre, fantasías Pétreas. haces placas comerciales, logos en pedra, trofeos. Sí. Mientras hablamos, sale tu correo que tienes Muy aquí bien. y también el teléfono. Lo que veis aquí es una parte de mi trabajo, Pedreiras, que está ligada pues, al mundo de la piedra, de las réplicas de arte rupestre. Sí. Tengo otras Para facetas. que vean un poco aquí, fotografía. tienes un catálogo de todo Sí. lo que llevas a cabo. En este caso, diseño gráfico, ilustración, bueno, son palos que he tocado a lo largo de mis trabajos. También el tema de patrimonio, rutas, mapas. No sé si hay algo reflejado Lo que por aquí. hicimos el otro día fue con el Ayuntamiento de Cuntis, ¿no? Organizado por el Sí, Ayuntamiento. sí, Estaba por- la concejala, ¿no? Sí, Entre justo. nosotros. Aquí podéis ver trabajos que he hecho, bueno, en una época que hacía planos de rutas, siempre Qué interesante, ligando el patrimonio, la toponimia, el arte rupestre. O sea, en Galicia tenemos un gran parque temático, no necesitamos inventarnos historias. Cada lugar, cada parroquia tiene historias ligadas a Cada aldea, pueblo, a la sí. arqueología, al patrimonio cultural, etnográfico, leyendas. Entonces, en este tipo de mapas trataba de reflejar pues, lo que alguien puede encontrar. En este caso era de molinos, de paisaje geológico, piedras. Pero prácticamente en Galicia tenemos de todo para poder enseñar, no siempre muy localizable, a veces necesitas de alguien local que te enseñe los Guías lugares. como Claro. tú. Aquí vemos que haces fotografía también. sí, ligada al patrimonio, al turismo. Qué Bueno, bien. tenemos una marca también Cuntis, Destino Cuntis, que estamos promocionando precisamente rutas en Cuntis y comarca de Cuntis. En todo lo que es ese entorno, Campo Lameiro, Barro, Moraña, toda esa zona, para nosotros, bueno, gente que hemos nacido allí, nos hemos criado por allí, pues tenemos un vínculo muy especial con ese territorio y eso implica lo que veis aquí, el arte rupestre, implica rutas fluviales, el paisaje, montes que, bueno, cada uno tiene su particularidad, sus elementos, toponimia, leyendas, etc. Y tratamos de que la gente viva esas experiencias y contándole las cosas que allí pasaron. De alguna manera, pues es un turismo nuevo que están haciendo, ligado pues a experiencias concretas en lugares especiales, ¿no? Las personas que quieran conocer más de las rutas que haces a través del teléfono que aparece ahora mientras problema, hablamos sí. y tu correo se pueden poner en contacto contigo. Sí. Para terminar, vamos a mostrarle un poco las artes réplicas Muy rupestres bien. que haces, ¿no? Ujú. Y aquí tenemos este pez, lo podemos enseñar. Sí. Lo puedes- Sí, sí, sí. Bueno, Mirar lo que ha hecho aquí este pedazo pez. esta- Esto, madre mía, este trofeo, lo has tallado tú. sí. Pero esto pesa, madre Sí, mía. ya pesa bastante, Lo sí. que serán las pirámides, Sí, ¿eh? esto, Pero bueno, era una piedra que ya sugería mirad, su- qué cabecita de pez. trabajo con formas que, bueno, las piedras ya me Está sugieren. como una- doblado hacia atrás. Lo mismo que veis ahí con piedras pintadas, pero Tiene que tener en un este remo- caso labrada. El que la lleve tiene que tener un remolque en el coche. Sí, o algo. sí, no es fácil. Esta, bueno, para llavero no sirve. Para llavero nos sirve, ¿no? Y aquí ahora vamos a enfocar las herramientas, cómo hace las cosas. Sí, proyecto la imagen de los calcos arqueológicos de esas rocas. Luego utilizo una ampliadora porque hay piedras más grandes, más pequeñas. Y con esa imagen después voy a hacer la talla del petrolífero. Necesito que sea una piedra lo más posible de grano fino, porque las estoy haciendo a escala, que no sea muy excesivamente dura. Les hago un rebaje para que se puedan apoyar, pero prácticamente no las toco más. Me gusta la forma natural de ellos. Y después hago una labra pues, con elementos muy simples. No uso cinceles grandes porque necesito hacer una labra muy fina con clavos, Sí. viejos clavos de carpintería, como estos que veis aquí. Pues se puede ir labrando lo que es las figuras, ¿no? En este caso son réplicas a escala y no las hago con la técnica rupestre original, lógicamente.
Cuando trabajo haciendo réplicas a tamaño natural, ya lo hago con otras piedras, que es como trabajaban en la prehistoria. ¿Las tienes ahí, esas piedras? Sí, tengo algunas, puedo explicar. En este caso pues sigo las líneas que marqué previamente. Sí. Y bueno, hago el grabado rupestre, hay un proceso de bruñido, de pulido, de marcado. Estas piedras en principio las marco un poco con acuarela y me gusta que después a la intemperie ya van cogiendo su color, se lavan con el sol y con la lluvia y podéis ver el aspecto que queda, ¿no? Al pasar un tiempo en el exterior quedan con un aspecto muy similar a los de los petroglifos que vemos en el arte rupestre. Ahora nos vas a explicar cómo se hace un petroglifo en la prehistoria. Sí, no tengo muchos elementos aquí porque los chavales ayer estuvieron practicando pintura en piedra y cogieron lo que es uno de los percutores que tenía preparado para explicar estas cosas. Esto sería un percutor de cuarzo, en Galicia le llamamos seixo, que se supone que era lo más utilizado para grabar petroglifos. Estamos en la edad del bronce, hace 4000 años. Tenían el cobre, tenían el bronce, pero no eran metales apropiados para grabar la piedra. Ellos venían de la edad de piedra y lo más práctico a la hora de grabar un petroglifo para ellos era usar otra piedra más dura, como en este caso el cuarzo, y posiblemente también el mismo cuarzo lo usaban para hacer el marcaje. Bueno, ahora no lo vais a ver muy bien. Se ve. Desde aquí, a ver, se ve un poquito. Acerco un poco, mira. En este caso la piedra ya está un poco machacada, pero las piedras en el monte, ellos siempre grababan en afloramientos, en lo que decíamos en Galicia, en penedos, al aire libre, con su pátina gris de líquenes, y grababan directamente con un cuarzo, ya quedaban con una marca de tiza prácticamente sobre el gris de la piedra. Entonces podían dibujar con este mismo material, con piedras más pequeñas incluso. Y posteriormente, una vez diseñado lo que querían hacer, pues unos círculos concéntricos, por ejemplo, que es el elemento más clásico, pues hacían lo que es un piqueteado. Esto le llamaríamos un percutor. Le llamamos técnica de percusión directa porque no usaban ninguna maza, suponemos que lo hacían directamente con la mano. Incluso percutores más grandes que este, al tener más peso, también ahorran mucho trabajo. Y bueno, durante años pues se especulaba qué tipo de piedras se usarían. Incluso se llegó a hablar de piedras muchísimo más duras que el cuarzo, como el berilo. Y sin embargo el cuarzo, al ser muy abundante alrededor del granito, permite intercambiar, una vez que se gastan los percutores, una vez que pierdes el pico y la parte donde percusiones de la piedra, se va gastando y lógicamente pues tiras con ese percutor y buscas otro. Durante años también la arqueología buscaba las herramientas más elaboradas y ahora sabemos que gracias a estas técnicas esto es lo que no deja de ser arqueología experimental, tratamos de reproducir los petroglifos y nos queda un resultado tal cual aparecen en el registro arqueológico. Por lo tanto, las técnicas debían ser muy similares a lo que ahora probamos en arqueología experimental. Y en pocos minutos podemos realizar lo que veis aquí, una cazoleta. Bueno, puedes acercar la cámara si quieres. Sí. No, desde aquí estoy acercando, perfecto. Bueno, ahora me falta ahí una escoba de barrido para que vierais un poquito. También, gracias a estos trabajos, podemos saber la duración de este proceso. Durante años se pensaba que eran procesos que duraban horas o incluso semanas hacer muchos petroglifos. Sí. Y ahora sabemos que era bastante más rápido de lo que se pensaba. También en 2 minutos se puede realizar el elemento más simple del arte rupestre, que es una cazoleta o una coviña cuando son pequeñitas. Aquí en Galicia les llamamos coviñas. ¿Pero eso que es un hueco en la piedra, una coviña? Una coviña es como el círculo más simple, es un punto. Y realmente todos los petroglifos tienen alguna coviña o cazoleta. Es el elemento más simple de hacer. También es muy difícil a veces saber de qué época prehistórica o histórica puede ser, porque es tan fácil de hacer, que las hay mucho más atrás de la mayoría de los petroglifos de la edad del bronce. Pueden ser algunas incluso de épocas más remotas, de neolíticas, incluso más hacia atrás, y pueden ser también algunas hechas por pastores, incluso que se hubieran entretenido para realizar cualquier juego sobre las piedras con fichas, podían haber hecho este tipo de formas. Lo que veis es que, bueno, en poco tiempo se puede grabar la piedra con otra piedra más dura. A veces tenemos muy idealizado el metal, pensamos que sin metal no puedes grabar la piedra.
Por eso los arqueólogos tradicionalmente pensaban que esto era un trabajo de horas, muy laborioso, cuando en realidad, aplicándose en ello, casi te lleva el mismo tiempo que hacerlo con metal. Muy bien. Lo podéis ver ahora, ¿veis? Aquí ya, en un minuto, hemos hecho una cazoletita. Si ahora quisiera hacer el resto Me estás comentando que tú buscas piedras. Sí, busco piedras que están en el monte ya erosionadas, con sus formas, no solo trabajo la base y adapto pues los motivos a esa superficie. En este caso son motivos pertenecientes al petroglifo de Laxe dos Cogoludos en Campo Lameiro. ¿Y esto qué son? ¿Corzos, algo así, o lobos? Estamos hablando de ciervos, que es el animal más representado, después es el caballo, pero el ciervo es un poco el animal sagrado en aquel momento. Y lo representan hasta una cantidad de veces en el arte rupestre, sobre todo en los focos principales del arte rupestre. La mayoría de Galicia vamos a ver geométricos siempre, y en este caso se combinan los geométricos con los animales, de tal forma que incluso los animales llegan a entrar. Es decir, un elemento figurativo parece que penetra en un elemento quizá más espiritual, quizá pueda significar algo solar, astral. Hay quien piensa también que estos animales, en estos casos, las piedras, hay arqueólogos que tienen la teoría que algunas representan casi mapas del territorio, estarían yendo quizá a zonas de pasto o a brevar en algún manantial. Yo me inclino más por la teoría de que es un elemento astral en este caso, ¿no? Como persiguiendo al sol o yendo hacia él. Y bueno, aquí vemos una serpe, que sería la pedra da serpe de Penalba. También es Serpiente. serpiente. La piedra es otro elemento, quizás son petroglifos más del mundo de los castros. En concreto está en un castro cristianizado con una ermita. Tiene también connotaciones de la fertilidad. En esta piedra pues se decía que las parejas que no podían tener hijos iban a la noche de San Juan allí. La piedra ya tiene esta forma especial también. Y bueno, tenemos también caballos, como estamos aquí en Sabucedo, pues caballos como este del Monte de Paredes, donde está el Parque Arqueológico de Arte Rupestre de Campo Lameiro. Y lobos, como antes he dicho, lobos no aparecen. No... Lo que sí hay algunos identificados como cánidos, como perros, pero no, ya veis que la piedra no permitía gran detalle y no es fácil discernir la especie en concreta en muchos casos, pero sí sabemos que ayudando a escenas de caza, a los cazadores, apoyándolos, hay algunos animales pequeñitos que se identifican como perros. De la Osa Mayor, como si fueran cazoletas de los petroglifos. Muchas veces, hay teorías que dicen que las cazoletas pueden representar constelaciones de estrellas. Y bueno, como es un tema así un poco astrológico, metido en los petroglifos. Las cabezas de caballo que he encontrado en el monte, pues las estoy decorando con motivos de arte rupestre ligados al mundo del caballo y el mundo un poco astral también, cósmico. Muchos petroglifos pueden estar ligados a posiciones de los astros en determinados momentos, en los solsticios, en los equinoccios. Hay quien piensa que algunas combinaciones de cazoletas podrían representar constelaciones. Es una representación así un poco libre de los petroglifos, más bien decorativa, pero bueno, que tiene todo lo que veis aquí son réplicas exactas de grabados. Este es de Redondela, este es de Campo Lameiro y de Tomiño. Un caballo, sí.
representación de caballos de Oviso Redondela.